La paz de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gozo poder saludarlos por este medio y poder poner mi granito de arena para que la palabra de Dios sea difundida, para que los redimidos por su bendita sangre seamos edificados y bendecidos, y los inconversos, los incrédulos, los rebeldes, los idólatras, oigan la palabra de Dios y se conviertan al Señor, a la fe que tenemos en el Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Qué gozo saludarlos. Todos reciban un saludo muy caluroso, muy tierno de parte de mi corazón para ustedes, hermanos, amigos, familia. Todo lo bueno que tenemos es porque Dios nos los permite. Y que Dios los bendiga de manera abundante. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites invocarte, suplicarte, pedirte, rogarte, Señor, y darte gracias por las bendiciones que recibimos inmerecidas. Te pido, Señor, que esta tu palabra bendita caiga en tierra fértil, el corazón sea semejante a tierra fértil, para que tu palabra bendita fructifique y dé fruto abundante, es decir, que sea transmitida. Recibimos de gracia daremos el mensaje maravilloso de tu palabra, de que tú enviaste a tu Santo Hijo para el perdón de nuestros pecados, y que por esa misericordia tuya, por esa gracia, nos has enseñado. Tu Santo Espíritu nos indica que debemos de tener fe, confianza en tu palabra, la Santa Biblia. Gracias, Señor, porque tenemos esa bendición y ese conocimiento. Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra razón, en nuestro ser entero, para que tu palabra, Señor, caiga en los corazones, Señor. Seamos semejante a tierra fértil, para que demos fruto abundante para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Buscamos en la carta a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, del 1 al 11. Leemos, hermanos. Por favor. Sí. La lectura, pues son 11 versículos. Está un poco larga, pero que el Señor nos ayude para que pongamos el corazón para entender la palabra de Dios, hermano. La mente, el corazón, sí, podamos asimilar las bendiciones que tenemos por medio de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Dice, capítulo 5, del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios. Seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificados cuando estamos en la escuela dominical, cuando los siervos de Dios predican, pues estamos ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Y bueno, dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bendito sea Dios. Si antes anduvimos en tinieblas, ahora ya no. El conocimiento que tenemos del Señor Jesús y haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos de las tinieblas a la luz. Aleluya. Bendito sea Dios. Sí. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Hermanos amados, el próximo domingo anterior hablamos de la salvación. Y bueno, la salvación es muy importante para nosotros los humanos, es decir, el perdón de nuestros pecados. Entonces, seamos agradecidos. Ese es nuestro tema. Sed agradecidos. Dice la palabra de Dios también, hermanos, de hermosa manera. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de orar unos por otros, hermanos. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los que hemos alcanzado la salvación y el perdón de nuestros pecados por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, por pura gracia y misericordia de Dios, es que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la promesa de la vida eterna. La mejor noticia, la buena noticia, cuando nos anunciaron el Evangelio es la buena noticia, es decir, que el Señor Jesús nos ama y que el Señor Jesús murió en una cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Nadie puede dar el perdón ni la salvación más que el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. El Padre, el eterno Dios, delegó responsabilidad a su Hijo amado, a su unigénito Hijo, y le dijo, sí, que lo dio para que por medio de él tuviéramos el perdón de los pecados. La mejor noticia, el mejor regalo de todos los tiempos, hermanos, es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, hermanos. Cuando un preso, un delincuente, lo meten a la cárcel y por buena conducta o porque quizá tenga un buen licenciado, lo dejan libre
le nombran Juan Pérez, Luis Hernández, como dicen, a la reja con todo y chiva, porque ya salió, ¿sí? Ya salió, quedó libre por su buena conducta o por el buen licenciado que tuvieron. Pero quedan marcados. A su foto, ¿sí han visto? Yo he visto en los periódicos, de frente y de lado, les toman la foto, ya quedan marcados. Pero el perdón de nuestro Señor Jesucristo está borrado. Nuestros pecados son echados a lo más profundo de la mar y nuestro rostro ya no es aquel rostro de tinieblas, de pecado, de angustia. Ahora es un rostro de luz, porque somos hijos de luz, hijos del día. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, para los que creemos, para los que aceptamos ese sacrificio del Señor Jesucristo, sí, el unigénito Hijo de Dios, pues somos bienaventurados, hermanos, sí. Somos felices, somos libres y no quedamos marcados, porque la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para borrar toda clase de pecados. Claro, vamos a ser agradecidos y no volver a pecar. Si ya nos sacó de las tinieblas y estamos en la luz admirable del rostro resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a meternos a las tinieblas otra vez, al pecado, a las obras de la carne? No somos perfectos, por supuesto, pero debemos luchar para darle la espalda al pecado, para aborrecer el pecado, la mentira, el robo, el adulterio, la hipocresía, la murmuración, todos esos pecados de la carne. Ya no están con nosotros, porque somos nuevos, somos nuevas criaturas. Al haber recibido el perdón de nuestros pecados, fueron a lo más profundo de la mar. Por esa sangre preciosa del Señor Jesús, que tiene poder para quitar, no tan solo borrar, sino anular los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Escogían un becerro, un corderito sin defecto, porque estaba prefigurando al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Lo sacrificaban y no tenía que tener defecto. No era cojo, no era ciego, era perfecto. Cuando nacía y lo veían así de hermoso, inmediatamente lo envolvían en pañales para el sacrificio. Pero ese sacrificio de esa sangre derramada inocente de los animalitos cubría momentáneamente. La sangre del Cordero de Dios tiene poder para borrar totalmente nuestros pecados. ¡Aleluya! Bendito sea su santo nombre, sí, hermanos. Entonces, somos libres. Bendito Dios. Sí, somos libres. Aleluya. Leemos en la palabra de Dios, hermanos. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, muy importante, hermanos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó mediante el Señor Jesucristo. Creemos en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fuimos purificados por la obediencia a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad absoluta. A su nombre, gloria.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal. Para el amor fraternal. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Debemos amarnos así porque el Señor Jesucristo así nos ama. Dios así nos ama, con un amor limpio, puro, perfecto, santo. Aleluya. Y si somos hijos del día, si somos hijos de luz, somos hijos del Señor Jesucristo. Aleluya. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. La lumbre de la vida, así dice en una versión. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ya no somos de papá y mamá, Pérez, Sánchez, Hernández, Rodríguez, García, ya no, Reyes, ya no. Ahora somos hijos de Dios, hijos del día, pertenecemos a la familia de Dios, aleluya. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, aleluya, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Gracia y paz, sea multiplicada. Muy importante, hermanos, la paz que tengamos en nuestro corazón. La paz del mundo es fingida, es temporal, es falsa. La paz de Dios es perfecta. La paz de Dios nos da una tranquilidad hermosa, porque ya no cargamos los pecados. Ya no. Somos libres para la gloria de su santo nombre. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Entonces dice, leemos en Tesalonicenses, en el 5, pero vamos a leer tan solo el verso 4 y 6, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque el Señor viene por su iglesia, viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto, para la gloria de su santo nombre. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya no estamos en tinieblas, ahora somos hijos de luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, estemos despiertos. Estemos atentos para escuchar el sonido de la final trompeta que se oirá. Qué hermoso, hermanos, porque dice, fuimos elegidos por el Padre, ya os lo he dicho, santificados por el Espíritu Santo de Dios y purificados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Aleluya. Cuánta bendición, hermanos amados, cuánta bendición, amigos, familia, cuánta bendición. Creyentes redimidos, cuánta. Bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, el fundamento de nuestra fe es la muerte del Señor Jesús. Ese es el fundamento de nuestra fe. Su muerte, su resurrección y su ascensión. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe. Aleluya. Creemos plenamente en el sacrificio del Señor Jesucristo.
Aleluya. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Creemos firmemente que Él derramó hasta la última gota de su sangre, sangre inocente, sangre purísima, hermanos. No podemos ser indiferentes a tan grande bendición. Tenemos que ser agradecidos. Estar presente la bendición que tenemos de haber sido perdonados nuestros pecados para que nuestra alma no vaya a la condenación eterna. Y tenemos la promesa de la vida eterna. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, la obra redentora del Señor Jesús, que nos da perdón, nos salva y nos da vida. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, hermanos? No podemos. Tenemos que esforzarnos, pedirle a Dios ayuda, Señor. Mira, mi carne todavía me jala al pecado. Pero entonces con eso estamos revestidos del Señor Jesucristo para poder vencer, para tener dominio propio, para tener templanza y decir no al pecado. No. Aunque sea muy atractivo. Hay pecados, el Satanás los pone muy atractivos a los varones, a su mujer, su esposa. Con el paso de los años y las maternidades, el cuerpo pues ya no es tan esbelto, a lo mejor ya engordó y le presenta a una mujer perfecta, delgada, bonita, y se va tras esa mujer. Pero entonces debe de decir no al pecado. Cuando conoció a su esposa, la conoció igual de bonita. También las esposas. Los varones eran delgados, no tenían el estómago que ahora tienen. También peligran las mujeres. También el maligno les pone tentaciones, pero debemos de tener templanza, dominio propio y decirle no. No voy a ceder a tus insinuaciones, maligno, porque fui lavada con la sangre preciosa de mi Señor Jesús y no voy a traicionarlo, no voy a pagar mal, voy a ser agradecido. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, leíamos también, ¿sí?, el próximo domingo pasado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos al infierno. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aleluya. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, testificando Dios juntamente con ellos en el libro de los Hechos, dice el libro de los Hechos, pero los estudiosos nos han dicho es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No es Hechos de los apóstoles. Trabajaron los apóstoles, fueron usados por la misericordia de Dios para anunciar la palabra y hacer milagros, portentos y maravillas, como Pedro y Juan, que sanaron al cojo de nacimiento que estaba en el templo, en la puerta que se llama La Hermosa. Él pedía limosna. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata que darte. Aleluya. Pero lo que tengo te doy. Levántate y sé sano.
Y es ahora que el paralítico de nacimiento fue sano. Por eso dice que testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Repartimiento porque el Espíritu Santo da dones. Tenemos 9 dones, bendito Dios, santísimo Dios, aleluya. Entonces, hermanos, por tanto, no durmamos, hermanos. No. Seamos sobrios, es decir, seamos diligentes para estar atentos a la palabra de Dios, al mensaje que escuchamos, que oímos. Obedecer, no tan solo escuchar, sino oír para obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas que recibimos por medio de la Santa Biblia o de las predicaciones de los siervos de Dios, de las ministras de la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, bendito sea su santo nombre. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces eso es de los que no conocen a Dios, de los que viven en tinieblas. Nosotros somos del día, somos de la luz. Nuestro rostro debe de resplandecer de adentro hacia afuera, porque llevamos un Cristo vivo en el corazón, aleluya. Andemos pues como diría, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias. No, hermano, eso era antes, cuando vivíamos en tinieblas, en el pecado. Sí, dice la palabra de Dios, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Y Él, al darnos el perdón de nuestros pecados, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas, aleluya. Somos nuevos, somos de luz, somos radiantes, aleluya. Cuando estábamos en tinieblas, pobres de nosotros, hermanos, ignorábamos el amor de Dios, no conocíamos la verdad, no conocíamos al Señor Jesús, ahora lo conocemos. Debemos de vivir en esa verdad, en esa luz, aleluya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora somos hijos de luz del día, ¿sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por pura gracia, por la misericordia de Dios y por la obra redentora. La salvación viene de Dios por medio de su Hijo amado, del sacrificio de su Hijo, la muerte, la resurrección y la ascensión
al reino de los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos estar alertas, despiertos, no durmamos como los demás. La salvación es para todos, para toda la iglesia. Pero también el Santo Libro nos narra de las 10 vírgenes. Todas estaban adentro, todas habían sido llamadas, elegidas, pero 5 durmieron, no quedaron, no llenaron su lámpara de aceite. Entonces, se quedaron, no entraron a las bodas. Se cerró la puerta. Dice el Señor Jesús también: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre, cuando mandó a los 70 de 2 en 2, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, en el nombre del Señor Jesús, no por las obras de los hombres. Sí. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, firmes como varones valientes, como mujeres valientes, jóvenes, niños, decididos a hacer la voluntad de Dios. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aleluya. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ya no, hermanos, ¿por qué? ¿Envidia de qué? Si todos somos lavados con la misma sangre preciosa, tenemos los mismos privilegios. Por favor, hermanos, seamos sobrios, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, prontos, diligentes para hacer la voluntad de Dios. Cuando oímos, luego hacer la voluntad de Dios. Él no hace acepción de personas, Él nos ama por igual, aleluya. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos, revestidos del Señor Jesús. Sí, Señor, gracias te doy, porque ahora te conozco, Señor Jesús, y sé que me amas y que sé que derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para darme el perdón de mis pecados. Entonces, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, el día del Señor. Cuando venga por su iglesia, es el día del Señor, hermano. Se va a manifestar, y los que están en tinieblas se quedaron en las tinieblas, pero nosotros no. Por eso se nos anunció la palabra de Dios, por eso recibimos la buena noticia, por eso recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, hermanos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Esperar por completo en la gracia que será manifestada cuando Jesucristo venga por su iglesia. Ahí va a ser la total redención. Mientras estemos en la carne, estamos padeciendo, hermanos. Sí, somos sometidos a pruebas, a luchas, a enfermedades. Pero cuando el Señor Jesucristo se manifieste, entonces veremos su gloria. Dice en los evangelios, erguíos, es decir, firmes hacia adelante, porque vuestra redención está cerca, más cerca que cuando creímos. Cada día que pasa se queda atrás y estamos más cerca. Que el Señor Jesucristo venga por su iglesia al día del Señor, aleluya. Es decir, velemos en oración, andemos en el Espíritu, estar alertas, que no nos sorprenda como ladrón en la noche, no, nosotros no nos por eso dice, no es necesario, dice en la lectura que leímos, gloria a Dios. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ya sabemos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, sin avisar. Eso es lo que da a entender. No que estemos festejando a los ladrones, no. Como ladrón. De repente quiere decir. Entonces estemos espiritualmente alertas, preparados, para que cuando oigamos el sonido, como dicen las vírgenes también, se oyó el clamor, el Señor Jesucristo, el esposo viene. Y las que estaban con su lámpara encendida y tenían provisión aparte, entraron a las bodas y la querían las insensatas, el pueblo desobediente, danos de vuestro aceite. Y entonces sabiamente contestaron las prudentes, irme más bien al que lo vende, porque si no, ni nos alcanza para nosotras, ni les alcanza a ustedes, mejor vayan y compren. Y cuando fueron a comprar, porque no estaban prevenidas, se quedaron afuera. El Señor nos libre, hermanos, de quedarnos afuera. Por eso es importante oír la palabra de Dios, estar atentos y obedecer. Aleluya. Despiertos, vigilantes, para que cuando venga el arrebatamiento, no nos agarre desaprevenidos, porque nadie sabe, ni dijo el Señor Jesús, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos, conoce los tiempos y es soberano. Su voluntad es soberana, solo Él sabe. Y entonces viene repentinamente viene el Señor Jesús. ¿Y qué vamos a hacer si no estamos preparados, hermanos? Por eso es bueno escuchar la palabra de Dios. Por eso es bueno leer, escudriñar la palabra de Dios, aleluya. Porque el arrebatamiento es repentino, inesperado. Cuando dice que los que están en guerra, las naciones que están en guerra, ¿sí? Cuando digan ellos paz y seguridad, según ellos humanamente, entonces vendrá el fin. ¿Y qué dice? Sí.
Bueno, digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque no quisieron recibir al Señor Jesús en su corazón, no aceptaron la buena noticia, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Sí, cuando van a hacer un bebé, no tenemos ni el día, mucho menos la hora, los instantes, viene de repente. Así es la vida. Así será la venida del Hijo de Dios por su iglesia, por una iglesia gloriosa, una iglesia obediente, una iglesia de hijos de luz, hijos del día. Aleluya. Entonces, Dios, con solemne insistencia, porque en toda la palabra de Dios encontramos el mensaje. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla del Señor Jesús, del Redentor. En los evangelios, en las cartas paulinas, las de Pedro, las de Juan, se nos está hablando cómo debemos ser los que recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Una vida recta, una vida de obediencia, de fe, de humildad, de servicio. Porque eso nos enseñó el Señor Jesús. Una vida de obediencia, de amor, no de rencor, no de odio. Nunca, nunca recibimos un mensaje del Señor Jesús de mentira, de engaño, de fraude. Pero dice que hay falsos pastores, falsos profetas, que son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas y engañan. ¿Por qué los engañan? Porque no escudriñan la palabra de Dios. No escudriñan la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Los siervos de Dios tenemos un llamamiento muy especial. Imagínense, si todos fueran médicos, ¿a quién iban a curar? Si todos fueran dentistas, todo mundo, ¿a quién le iban a curar los dientes? Si todos fueran pastores o ministras de la palabra de Dios. Las ministras y los pastores recibimos un llamamiento especial, específico. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cuando habló con Moisés, su hermano Aarón fue el sumo sacerdote. Ahora nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. El sumo sacerdote, ya lo hemos dicho, cada año entraban al lugar santísimo el sumo sacerdote y ofrecía un cordero por sus pecados y luego otro por todo el pueblo. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Aleluya. Y no necesita estar crucificándose cada rato. Imagínese, Dios mío, pobre Señor Jesús, si por nuestros pecados fuera con una sola vez fue suficiente, con su sangre preciosa, inocente, nos limpió, nos lavó, nos purificó. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, Dios, con solemne insistencia, nos amonesta, nos recuerda a que velemos en oración. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? Llena de paz, de luz. Aleluya. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de repente, hermanos, sin aviso. Qué triste, hermanos, que sabiendo, escudriñando la palabra de Dios,
sabiendo, como dice Pablo a los de Tesalónica, sabiendo el tiempo que es ya, no durmamos como los demás, como las vírgenes imprudentes. Eran iglesia, no había división. Ahí estaban las 10 adentro, las 10 son iglesia. Pero hay una iglesia que duerme, que se descuida, que no es prudente y no ora y no escudriña la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos amonesta en toda su palabra a que velemos en oración, que seamos entendidos y sabios. Aleluya. Porque nosotros sabemos perfectamente que el Señor vendrá por una iglesia escogida, gloriosa, obediente, una iglesia llena de radiante luz, porque estamos revestidos del Señor Jesús. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Vendrá, tenemos el conocimiento, sabemos muy bien que el Señor viene pronto a arrebatar a su iglesia, a llevársela, porque voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. El Señor quiere que estemos, por eso fue a preparar lugar para los suyos, para los hijos obedientes, para los hijos de luz, para los hijos del día. Aleluya, bendito sea Dios, amados hermanos, sí. Cuando venga el Señor Jesús, cuando seamos arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire, ¿sí? Entonces, en ese momento será inaugurado el día del Señor. El día del Señor, porque viene por su iglesia, por los que tenemos nuestra lámpara llena de aceite, encendida a toda hora. No estamos en tinieblas, no. Nuestra lámpara está encendida. Bendito Dios, sí. Entonces, hermanos, vendrá el Señor Jesucristo. Aleluya. Vendrá el Señor Jesucristo con la glorificación y la recompensa para los santos. Aleluya. Sí. Para los santos de la iglesia, para los redimidos fieles, que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Que somos agradecidos y que por la gracia de Dios hemos alcanzado la salvación y el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, que fue dada. Nos fue dada esa salvación, ese perdón, por medio del Señor Jesucristo, por su obra perfecta, redentora. Aleluya. Fuimos enriquecidos con las riquezas del cielo. Hermanos, tenemos el conocimiento de que hay piedras preciosas, muy valiosas. ¿Quién sabe cuántos nombres son? Esmeraldas, zafiros, perlas, rubíes, brillantes, diamantes, oro. Pero nada se compara, hermanos, con las riquezas que el Señor Jesús traerá para su iglesia, para sus redimidos. Traerá la glorificación y la recompensa, porque nos portamos a la altura de los redimidos. No es fácil, hermanos, por supuesto que no es fácil, ¿sí? Pero Dios conoce los corazones. Y cuando nos esforzamos y aborrecemos el pecado, no en partes, si yo ya me perdonó el Señor, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las tinieblas, ya no vivo en las tinieblas. ¿Qué caso tendría, hermanos, si Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable y vuelvo a las tinieblas? Es absurdo. Sin embargo, sí pasa, hermanos, sí pasa.
Pero hermanos, nosotros estamos esperando ser glorificados y recompensados, ¿sí? Con las riquezas de Cristo. Y somos recompensados con la palabra de Dios en toda ciencia, ¿sí? Porque por eso tenemos los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso no hay disculpa, hermanos, porque la palabra de Dios está a nuestra disposición, ¿sí? Entonces, no hay disculpa, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios no dará por inocente al culpable, porque tenemos el conocimiento, la ciencia. El conocimiento es ciencia, la palabra de Dios es sabiduría, es ciencia. Gloria a su santo nombre. No nos falta ningún don, hermanos. Fuimos enriquecidos con la palabra de Dios. Tenemos los dones del Espíritu Santo y debemos buscar en qué te sirvo, Señor. A lo mejor soy buen evangelista. A lo mejor soy buen administrador. A lo mejor predico la palabra de Dios muy bien, ¿sí? O me esfuerzo por predicarla bien. O soy escuela dominical. Soy un buen maestro, una buena maestra. Tenemos dones del Espíritu Santo. Entonces debemos buscar esos dones. Si estamos ocupados en eso, en escudriñar, prepararme, aunque no me toque dar la escuela dominical, debo leer. Tenemos una revista hermosísima que se llama Nueva Raza. Esa la venden en la iglesia central de Portales, que está ahí en la iglesia de Portales, en la contraesquina del mercado, así, con rumbo a Tlalpan. Ahí venden esa hermosa revista que tiene artículos muy importantes, muy interesantes, y ahí vienen las escuelas dominicales. Debemos de leerlas, porque vamos a la escuela dominical, llegamos al templo, nos sentamos. ¿Y de qué está hablando el que está enseñando la escuela dominical? El que no sabemos de qué se trata. Pues quién sabe. Entramos, yo creo que peor que cuando llegamos, porque no entendimos nada. Porque debemos escudriñar la palabra de Dios. En esa revista nos dan citas para que estemos leyendo la palabra de Dios y ocupados en los negocios, que nos conviene estar ocupados, hermanos. Bendito Dios. Dios nos ama tanto. Por eso no hay excusa, no hay disculpa. Tenemos un Dios muy grande y muy hermoso, un Padre amorosísimo. Aleluya. Velemos para esperar la manifestación del Señor Jesucristo. Aleluya. Seamos unos cristianos fieles, unos creyentes fieles, unos redimidos fieles, esforzados, porque nos ofrece. El mundo ofrece, hermanos, quizás beneficios, no cabe duda, sí, pero son cuando nos morimos. El médico no se lleva su título de médico aquí, o de abogado, o de dentista, o de enfermera. Aquí todo se queda. La paz que nos da el Señor Jesucristo es verdadera. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz del mundo es fingida, es falsa. No dura. Pero la paz que da el Señor Jesucristo es maravillosa, hermanos. Seamos hijos irreprensibles, hijos de luz. Es decir, que no tengamos reproche. Qué hermoso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios da testimonio de Job. ¿Se ha leído? Nuestros hermanos en la fe, sí hemos leído. Le dijo, es la narración de la Biblia, que el Satanás andando en el mundo
perdiendo las almas, ganando almas para perderlas. Llegó un momento que estuvo frente al Padre Eterno. Y el Padre Eterno, ¿qué le dijo? ¿No has visto a mi hijo Job, que no hay otro como él? Da testimonio de que Job era un buen hijo. De Enoc también. Enoc dice que se lo llevó Dios, lo traspuso, no vio muerte, porque la vida de Enoc era recta. Le agradó a Dios el esfuerzo de Enoc. Enoc era un hombre como nosotros, con defectos, humano, imperfecto. Pero se lo llevó Dios. Entonces, hermanos, seamos irreprensibles, sin defecto, hijos de luz, por la misericordia de Dios, hablando humanamente, hermanos, porque como humanos somos imperfectos. Pero bueno, entonces, hermanos, nuestro anhelo debe de ser que seamos todos, sin hipocresía, sin murmuraciones, sin envidias, que seamos de un mismo sentir, de un mismo anhelo, estar preparados. Y si vemos que algún hermano se sale, hablarle con amor, no echarle tierra. Ya se salió. No, pues si le pasa algo malo por su pecado, como si fuéramos jueces perfectos, hermanos, no. Al contrario, llamarlo. Luego dicen, oí un testimonio hace muchos años de una persona que había hecho lo malo delante de Dios. Y platicaba con un hijo de Dios. No, es que no soy digna, decía, no soy digna. Y aquel buen hermano, aquel buen prójimo, aquel buen hijo de Dios, pues hazte digna, trabaja. Mientras estemos vivos tenemos oportunidad. El muerto nada sabe, el vivo sabe que ha de morir, el muerto nada sabe. Entonces, hazte digna, así nosotros, el que está afuera, el que está, el que duerme, el que está en ti, hágase digno, hágase para la luz. El Señor nunca nos va a rechazar, el Señor Jesús, dice el Señor Jesús, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, hermanos, seamos sobrios, seamos agradecidos, velemos en oración, el Señor Jesús viene pronto, seamos irreprensibles, hijos de luz, aleluya, seamos de un mismo sentir, amén, aleluya, porque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor Jesús, aleluya, sin divisiones, para estar perfectamente unidos, enteros, aleluya, para ser de un mismo parecer en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su santo nombre entonces, hermanos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ya no, hermanos, ya no somos hijos de ira, ahora somos como hijos de desobediencia, ahora somos hijos de luz. Velemos, esperemos aquel gran día de ser arrebatados, aleluya. Vendrá. El Señor Jesús arrebatará a su pueblo y será de una manera inesperada, como un ladrón, y caerá como un ladrón sobre los que viven en tinieblas. Vendrá destrucción y muerte sobre los que viven en tinieblas. Bendito Dios que ahora somos hijos de luz. Aleluya. Vendrá todo el dolor,
dice que será un día de espanto, cual no ha habido antes ni habrá aquel día que venga el Señor. Y seamos arrebatados y su Espíritu Santo vaya con nosotros. El Espíritu Santo es eterno, pero ya no va a estar en la tierra, porque estaba con la iglesia, con los redimidos, con los hijos de luz. Como los hijos de luz fuimos arrebatados, entonces el Espíritu de Dios está con nosotros. El que se quede aquí, qué triste, hermano, qué doloroso. Ustedes escogen, nosotros escogemos. Nosotros, las tinieblas, el espanto, el dolor, el terror será sobre los que no creyeron en el sacrificio del Señor Jesucristo y no cuidaron su salvación con temor y temblor. No cuidaron su salvación, tuvieron en poco la gracia de Dios. Aquellos que viven en tinieblas, ¿sí? Los juicios terrenales y la ira de Dios no alcanza a los hijos de luz. Los juicios terrenales y la ira de Dios no alcanza a los hijos de luz, porque el Señor Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. No alcanza a los obedientes, a los que permanecemos en la luz, a los que permanecemos en la fe, a los que permanecemos en humildad, en obediencia. Aleluya, porque somos hijos de luz. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, de hermosa manera. Aleluya. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo, el pasado, cuando no conocíamos la bondad de Dios, cuando no habíamos oído la buena noticia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, los que andamos en la luz como hijos de luz. La ira de Dios no caerá sobre nosotros. ¿Sí? Los juicios terrenales tremendos son para los que están en tinieblas, para los desobedientes, para los que tuvieron en poco su salvación. Porque nosotros ya fuimos glorificados, porque ya el Señor Jesús vino por nosotros. Aleluya. Bendito Dios, santísimo Dios. Aleluya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están en las tumbas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Sí. Entonces, bendito Dios. Dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique
por completo, y todo vuestro ser, espíritu, de alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, seamos sobrios, seamos obedientes, seamos agradecidos. Es decir, en toda nuestra manera de vivir, debemos manifestar que somos hijos de luz. No el domingo sí, que venimos a la iglesia, o en el tiempo que es de Navidad, o en el tiempo que es de la semana de la expiación. No, en todo tiempo, las 24 horas del día. Esto es en todo tiempo, ¿sí? Nuestro andar debe de ser recto. Nuestro andar debe de ser en la luz, aleluya. Nuestro andar debe de ser en la voluntad de Dios, hermanos. Las tres partes espirituales que nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Cada una en su lugar debido. El alma, el cuerpo, ¿sí? El espíritu. Constituyen al hombre entero, íntegro. Espíritu, alma y cuerpo constituyen las tres partes en su lugar exacto, constituyen al hombre entero, al hombre íntegro. El espíritu enlaza al hombre con las inteligencias superiores del cielo. El espíritu enlaza al hombre con las inteligencias superiores del cielo. Y es la parte más elevada. El espíritu es la parte más elevada del hombre. La que, por medio del entendimiento, somos capaces de recibir esa bendición, ese espíritu. Somos capaces de recibir, si somos obedientes, ¿sí? Si vivimos nuestra vida espiritual, alcanzaremos las inteligencias superiores del cielo. El espíritu es la parte más elevada y es capaz de recibir el espíritu vivificante, el espíritu que nos renueva a cada momento, aleluya, ¿sí? O vivificador, como usted quiera decir. El poder viene de Dios, viene del mismo Dios, para sujetar nuestra voluntad a su voluntad. El poder viene de Dios, ¿sí? Para que podamos hacer su voluntad, para sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aleluya, amén, amén. Y el mismo Dios de paz, aleluya, sí. Espíritu, alma y cuerpo constituyen al hombre íntegro, entero, para que sea capaz de recibir las inteligencias espirituales del cielo, para que sea capaz de recibir el espíritu vivificante. Y la paz de Dios, que dice, y el mismo Dios la paz de Dios, dice en nuestra lectura, aleluya. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo y en todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La paz significa prosperidad espiritual. La paz de Dios
significa prosperidad espiritual, hermanos. El más alto sentido, en el más alto sentido, la paz significa tranquilidad, prosperidad espiritual. En su sentido más alto, la paz de Dios, aleluya, en su sentido más alto. Así es que la paz de Dios no tiene comparación con nada, hermano. Seamos agradecidos, sed agradecidos, dice nuestro tema. Velemos en oración. Dad gracias a Dios en todo tiempo. Aleluya. Dice la palabra de Dios también, hermanos. Amados, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Así es que teniendo tales promesas, tales bendiciones, que el Señor viene por su iglesia, es una promesa real, verdadera, ¿sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tales bendiciones, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea su santo nombre. Nuestro tema, sed agradecidos. Sí, bendito sea Dios. Gracias, gracias, gracias te doy, Cristo mi Señor. Gracias, gracias, gracias te doy por mi salvación. Solo quiero a ti alabar con el corazón, pues en mi alma siempre habrá himnos de gratitud. Gracias, gracias, gracias te doy, Cristo mi Señor. Gracias, gracias, gracias te doy por mi salvación. Solo quiero a ti alabar con el corazón, pues en mi alma siempre habrá himnos de gratitud. Señor bendito, sí, Señor, danos una inteligencia superior, que seamos capaces de recibir las riquezas del cielo con un temor santo en nuestro corazón, con una obediencia absoluta en tu palabra, en tus mandamientos, en tus enseñanzas. Que seamos agradecidos por tanta bendición que recibimos inmerecidamente. Continuamente recibimos bendiciones porque eres un Padre amoroso, un Padre fiel, un Dios santo. Aleluya. Que seamos agradecidos, Señor, por favor. Que nunca olvidemos de dónde nos sacaste de las tinieblas y ahora somos hijos de luz, hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Cuánta bendición, Señor. Que sepamos valorar toda esa bendición que tú nos das, todas esas riquezas que nos das por medio de tu Santo Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor te pedimos ayuda para ser agradecidos, obedientes a tu santa palabra. Sí, Señor, humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Aleluya. La paz de Dios.